Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y Oh, usted? hola Ignacia, ¿cómo estás? Bueno, con esta clase estamos comenzando el segundo semestre del 2021 y el curso de programación y tratamiento de datos para la gestión. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo seré su profe durante este semestre. Mi nombre es Aneli y para comenzar vamos a presentarnos, ¿ya? Ustedes y yo vamos a presentarnos. Les voy a copiar en el chat un link para que accedan, vuelvo a copiar para los estudiantes que están llegando ahora. Para acceder a ese link que les copié en el chat, que es una forma, es un tipo de mural donde vamos a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a presentarnos. Les voy a compartir pantalla para que vean más o menos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Ya? Entonces aquí un poquito chicos, les voy a hablar, ahí ustedes van a escribir. ¿Qué van a escribir? Pueden presentarse, pueden decir qué saben de Excel o para qué ustedes creen que les va a servir el Excel, ¿ya? ¿Para qué a ustedes les va a servir este curso? ¿Qué idea es la que ustedes tienen con respecto al curso? Y bueno, y presentarse de cierta forma, su nombre quizás, para saber un poquito de ustedes. Yo soy ingeniera informática cubana, ingeniera informática por una universidad cubana. Actualmente estoy estudiando un doctorado en computación en la Universidad de Chile. Soy estudiante también, igual que ustedes, en otro momento de mi vida soy estudiante igual que ustedes. Y bueno, ya he sido profesora de IM 130 desde, digamos, desde sus inicios como asignatura en el 2019. Y aquí estoy para juntos, como les escribí en el mensaje de bienvenida, juntos comenzar esta carrera, ¿ya? Juntos comenzar esta maratón, porque es una carrera de resistencia en la que todos vamos y aspiramos, y yo aspiro a que sí sea, vamos a llegar juntos a la meta, a cruzar esa meta al final del semestre. Acá estoy para ayudarlos siempre en todo lo que ustedes necesiten. Esa es digamos, que mi promesa, tratar de enseñarles lo mejor posible y sobre todo que ustedes se sientan bien en el curso, ya que no se sientan aburridos, ¿ya? Porque las cosas aburridas a veces no salen bien, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que vamos a aprender divirtiéndonos o vamos a aprender sintiéndonos bien y así poder aprender mejor, ¿sí? Les vuelvo y les copio en el chat para los estudiantes que llegaron nuevos, Padlet que les tengo aquí en pantalla, voy a actualizar en el que ustedes pueden ir escribiendo. Para escribir, hacen acá en este lapicito que tienen acá a la derecha, ustedes pueden, y ahí ustedes agregan una publicación. ¿Qué pueden hacer? Pueden escribir, pueden subir una imagen, pueden subir un GIF, pueden subir un audio, pueden hacer lo que ustedes deseen hacer, lo pueden hacer como una forma de presentación y de conocernos entre todos. Yo sé que estos cursos, que el curso en los semestres online son complicados porque nos conocemos menos, se conocen menos entre ustedes y entonces vamos a tratar quizás de lograr ser amenos y que nos conozcamos entre todos, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? Como que nadie ha escrito aún. ¿Tienen algún problema para escribir algo? ¿O alguien no puede acceder? Hola, ¿están ahí?
Hola, sí, pero no caché, la verdad es que llegué como un poco atrasado y Ya, no caché cómo se llama la página. ya, te copio el link en el chat, está el link que tienes que acceder directamente. Vale, muchas gracias. ¿Ya? Pueden decir a qué aspiran con el curso, qué ideas tienen del Excel, o qué quisieran aprender, o simplemente presentarse y quizás pueden, yo creo que todos, al menos por lo que vi en SIGA, yo creo que la mayoría de ustedes son de este año, entonces, pero a veces tenemos estudiantes que son de otros años, que van más adelantados, ¿ya? Entonces, lo que ustedes deseen, eh, con su nombre, pueden poner también alguna, y ya verás que sí, Roberto, vamos a hacer todo lo posible porque todo pasa, ¿ya? Vamos a poner un poquito de, de, de toda nuestra parte. Recuerden que ya vieron que Excel es muy práctico. No, no nos sirve únicamente con lo que vemos en clase, ¿ya? Ah, ¿cómo decirles? No nos sirve con escuchar, con asistir únicamente a las clases porque debemos ponerlo en práctica, ¿ya? Tiene de, lleva de conjunto mucha práctica para nosotros poder, ¿cómo se llama? Poder, todo lo que aprendemos, poder implementarlo, ¿sí? Entonces, por eso le digo, yo pongo la parte, voy a poner mi 100% todo lo que pueda hacer, pero también es importante de ustedes poner de su parte, ¿sí? Entonces, nada, y vamos a pasar esa meta que es ese 55, por decirlo así. Entonces, de todos modos, vamos ahora vamos a ver las reglas del curso y ahí vamos a ir viendo algunos tips que ya quizás ustedes se hayan dado cuenta cuando pasaron el semestre, cómo es importante ir sacando buenas notas ahora a principio del semestre y eso les da un poco más de tranquilidad para los finales. Y sí, Alessandra, ya vamos a hacer todo lo posible para entender mejor. Aquí ya les hago una salvedad. Si hay algo que ustedes no entiendan, ustedes me dicen, profe, no entiendo, y yo vuelvo y repito, ¿sí? Siempre que no entiendan algo, no se queden con eso. Me dicen o pueden levantar la mano en el Zoom. Ustedes ven que tienen una mano, pueden hablar, me pueden escribir por el chat. Profe, por favor, puedo volver a repetir y yo repito, si hay que repetir 100 veces, 100 veces. Si hay que repetir 1000, repito 1000, ¿sí? Entonces, no se queden con eso por dentro, porque las dudas, que ustedes se queden cuando ustedes se queden con alguna duda, ley de Murphy. Va a pasar que puede ser que eso sea lo que salga en el certamen, ¿entiendes? Puede ser que eso sea lo que les salga a ustedes después en una tarea y se quedaron con la duda y por no preguntarla, entonces siguen con la duda, ¿sí? Entonces, siempre, siempre pregunten todas las dudas que tengan, no se sientan tímidos al momento de preguntar, ¿ya? Aquí vamos a aprender entre todos. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Cada clase para mí es una enseñanza también, ¿sí? Yo aprendo en cada clase, ¿sí? Siempre, siempre aprendo algo. Así que es un aprendizaje mutuo y que vamos a ir juntos de la mano en esta carrera, ¿sí? Ya verán que sí, que este año lo vamos a pasar. Entonces, ahí pueden seguir escribiendo, como les digo, pueden poner lo que ustedes quieran junto con su presentación y si quieren también algún GIF que lo represente, un meme, lo que ustedes quieran, pueden ser eh, imaginativos y creativos. Ahora, en lo que ustedes escriben, vamos a pasar a abro por acá, vamos a ver. Por casualidad ahora están viendo el PDF. Sí, sí se ve. Ya, gracias, Ignacio. Vamos a ver
rapidito las reglas del curso, que son muy parecidas a las que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tenemos certámenes, son 3 certámenes y 5 tareas, ¿ya? Tienen las fechas acá, no se las tienen que aprender, pero saben que están acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es la importancia de saber con tiempo la fecha de los certámenes? Que si se les presenta algún problema, hay problemas que se presentan con anterioridad, hay problemas que se presentan más pegados al certamen, hay problemas que se presentan durante el certamen. Cualquiera que sea el caso, por favor, me escriben, ¿ya? Pero no me escriban después que pasó el problema o después que pasó el certamen, ¿ya? Siempre las cosas antes, con tiempo, tienen solución. Entonces, ¿qué yo les propongo? Se les da un problema, ustedes me escriben y ahí veremos cómo podremos, qué solución le damos a ese problema. Entonces, los certámenes van a ser siempre los viernes y en el mismo horario de antes, a partir de las 17:10 de la tarde, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante? El certamen recuperativo, el certamen 3 y el certamen recuperativo van a ser de forma presencial. Estas son orientaciones de la universidad, al menos desde las orientaciones que hay ahora, que esos certámenes serán presenciales, hay un pase rápido, la universidad tiene las orientaciones que se deben seguir para esa parte presencial, ¿ya? Eso digamos que ya es ajeno, se va de las manos del curso como tal, ¿sí? ¿Usted sabe si los de región igual van a tener que ir al presencial? Al parecer todos van a tener que venir a hacerlo presencial. Ya, Vale. por lo que yo sé y por lo que he visto, la universidad lo que va a hacer es dar, ¿cómo se llama? Facilidades para los estudiantes de región en ese tiempo. Parece que les van a dar como que becas para que se puedan, en la parte de alojamiento, ya digamos que esa parte más administrativa con la universidad. Pero de momento, esas son las indicaciones, que los certámenes que se hagan en diciembre, es decir, certamen 3 y recuperativo, van a ser presenciales. Ya cuando esté llegando más el tiempo, se le darán más informaciones, me imagino. ¿Ya? Entonces, el recuperativo, ¿para quién es? Para todo el estudiante que quiera hacerlo, tienen que tener lo que tienen que saber es que ese certamen recuperativo va a reemplazar sí o sí la peor nota. Su peor nota es un 55, pero en el recuperativo sacan un 40 y se quedan con la nota de recuperativo, ¿sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta. ¿Cuál es mi sugerencia y cuál es mi consejo? Tratar de obtener la mayor nota en el certamen 1 y en el certamen 2, ¿ya? Hubo casos de estudiantes en el semestre pasado que obtuvieron muy buenas notas en el certamen 1, en el certamen 2, y ya iban al certamen 3 aprobados. ¿Ya? Eso te da una tranquilidad porque tú sabes que vas al certamen 3 a mejorar tu nota, pero cualquier nota distinta de 0 ibas a tener una nota mayor que la que tenías, pero ya estabas aprobado. Entonces, aquí ahora al principio todavía a veces nos estamos adaptando, entonces, y traten de obtener la mejor nota que ustedes puedan en estos primeros certámenes. El certamen 1 es una buena oportunidad de obtener una buena nota, y en el certamen 2 también, siempre, generalmente pueden también, estudiando un poquito, obtener una buena nota y les da la tranquilidad del certamen 3. ¿Sí? O de ir a un certamen 3 para obtener un 20, un 30, un 40, que no son notas demasiado altas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Tenemos 5 tareas. Las tareas ahora se entregan los días lunes, antes las entregaban los viernes, ahora tienen la fecha de entrega los lunes hasta las 11:55 de la noche. Aquí tienen las 11:55, sí. Y aquí tienen las fechas de entrega. ¿Cuál es mi recomendación? Tratar de obtener la mayor nota posible en las tareas, al menos en las 3 primeras tareas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 5 tareas y tienen las tareas formativas. ¿Cuáles son las tareas formativas? Las que ustedes tienen que ver los videos y luego responder un cuestionario. Recuerden que este cuestionario ustedes pueden responderlo todas las veces que ustedes quieran hasta obtener 100. Mi recomendación, tratar de obtener ese 100, porque el promedio de los cuestionarios que ustedes hagan semanalmente, que al final no son tan semanalmente, a veces coincide que hay todas las semanas, otras coincide que tienen 2 o 3 semanas sin hacer cuestionario.
los cuestionarios. La suma, el promedio de estos cuestionarios es una tarea. ¿Ya? Entonces, fíjense si ustedes en la tarea 1, en la 2 y en la 3 tienen buenas notas y además en los cuestionarios no tienen que hacer ni la tarea 4 ni la tarea 5. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 5 tareas más el promedio de los cuestionarios. Eso le da un total de 6 tareas, ¿ya? Y de esas 6 tareas eliminan las 2 tareas con menor nota. Les van quedando 4 tareas. Y de esas 4 tareas, si la mejor nota es el promedio de los cuestionarios, fíjense, tendrían que hacer 3 tareas. A veces el sacrificio o lo que ustedes hagan al inicio les va a facilitar para que después al final ustedes estén más tranquilos. Ya ustedes pasaron esa experiencia porque a veces en el primer semestre les digo que mejor salir bien en las primeras tareas y no saben ustedes cómo es, pero ya ustedes vieron cómo es el final de semestre, donde les mandan donde van a tener muchas tareas, muchos controles, muchos certámenes y entonces se complica todo. Entonces imagínense, piensen que si lograron hacer bien las cosas antes, van a tener un poquito más de tranquilidad en ese final. Entonces es mi recomendación, tratar de salir bien en esas primeras tareas. Entonces, en estos cuestionarios que son las tareas formativas, hay también como paralelos, yo les puedo agregar mandar a hacer algunas tareas. Pero estas tareas, que únicamente van a hacerlas para que ustedes se preparen, y solo por entregarlas van a tener 100, ¿ya? Ese ya es un 100 garantizado, ustedes tienen esa tarea, la envían y ya tienen 100. También, aunque lo estaba haciendo así en el primer semestre, hubo algunas recomendaciones de como que hacer tareas que no fueran evaluativas, pero que sí las ayudara a estudiar. Entonces, estas tareas van a ser en grupos, para que ustedes entre ustedes estudien y se pregunten únicamente las tareas formativas que yo les oriente como paralelos, ¿ya? Y también en clases vamos a trabajar en grupos en algunos momentos. Entonces, esos equipos, para yo no forzarlos a ustedes a crear esos equipos, o como ustedes quieran. Acá yo les voy a dejar un link para que ustedes accedan a este formulario que hay acá, se los voy a copiar de todos modos, para que ustedes puedan copiar el formulario, el link del formulario. Ahora, bueno, yo se los copio mejor, el link de ese formulario, para que accedan y creen los equipos. Yo les voy a mostrar acá, les voy a mostrar acá. Les muestro por acá. Yo tengo aquí este formulario donde ustedes van a poner el nombre de los participantes del equipo, hasta 3 estudiantes, y acá el correo con el que acceden a Zoom, para yo preestablecer esos equipos y luego en clase sea más rápido en el momento de crear los equipos. Vuelvo y les repito, con el correo con el cual acceden a Zoom, porque yo debo poner ese correo en Zoom y para poder armar correctamente esos equipos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas con las tareas formativas y las tareas que tienen que entregar? Recuerden que tienen tareas independientes con notas independientes y tienen las tareas formativas. ¿Alguna duda con esto? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a otra cosa no tan relacionada con las tareas. ¿La puedo preguntar ahora? Sí, sí, cómo no. Dime. Imagino que todo, o quizás solo yo, no sé, en el horario tengo en este bloque y después en el 9-10. ¿En el Ya. 9-10 es ayudantía o es una prolongación de esta clase? No, es ayudantía. Justo les iba a decir. Ustedes tienen ahora las ayudantías los días lunes en el bloque 9-10. Las clases son lunes 5-6 y miércoles 7-8. Normalmente el coordinador dijo que las ayudantías comenzaban esta semana, pero igual le voy a confirmar con el ayudante porque igual él estaba con problemas en el tema de
la toma de ramos que ha dado sus problemas. A ustedes se los inscriben todo, pero ya a partir del segundo año tienen que inscribir. Entonces igual estaba viendo, todavía no había terminado de inscribir su ramo, y tiene que ver si le coincide o no. Entonces, si le coincide, ahí tendríamos que ver una fecha entre todos para cambiar esa ayudantía, ¿sí? Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, acá tenemos cómo calculamos. Igual que el semestre pasado, cada certamen va a tener su ponderación. El primero es 25, el segundo el 33 y el tercero el 42%. Si la nota, si ese promedio, la nota es mayor que 55, mayor o igual que 55, entonces es que se tiene en cuenta el tema de las tareas. ¿Ya? Hasta que la nota de los certámenes no sea mayor a 55, mayor o igual a 55, es que no se promedian las tareas. Y si ese certamen, ese promedio de certamen es mayor o igual que 55, entonces eso representa el 60% y las tareas representan el 40%. Hay unos cuantos cálculos de porcentaje en este caso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Aquí lo que les está diciendo es que están sumando las tareas y les está restando las dos menores notas de esas tareas, de esas 6 notas de tarea. ¿Sí? Es lo que les está diciendo en este NT. Ahora, y muy importante, que es en cuanto a la conducta a tomar en las evaluaciones. ¿Ya? Ante cualquier falta de honestidad, ante cualquier copia, básicamente, ya sea en tareas o ya sea en certámenes, pues va a ser las medidas que se van a tomar. En las tareas se sanciona con 0 en la tarea en la que incurrieron en falta de honestidad, y la nota máxima a obtener en las tareas es 50 puntos. ¿Ya? Es decir, que el promedio de ustedes de tarea no va a ser superior a los 50 puntos. Y en certámenes tendrán un 0 en el certamen en cuestión, y es un 0 que no puede ser reemplazado en el recuperativo. Es decir, que tienen un 0 en un certamen, irían al recuperativo para reemplazar una de las otras 2 notas. ¿Ya? Y eso es cuando ocurre la primera vez. Si ocurre la segunda vez, es reprobado el curso completo. ¿Ya? Entonces, es mejor, como siempre les digo, un 30 propio que un 100 que después se convierte en un 0. ¿Ya? Entonces, además, el sabor, digamos que de la victoria es mejor cuando es propio, no cuando lo logramos a partir de otra persona. Entonces, y al final es mejor, y ustedes quizás alguno pudo comprobar o algo, que era mejor un 0, que era mejor un 30 o un 40, que era la nota que quizás se podía sacar en ese certamen, a tener un 0, ¿ya? Un 0 que después no es reemplazado. Entonces, tengamos presente eso desde ahora que estamos comenzando y que es la primera clase del curso, ¿sí? Entonces, para ustedes es complicado, para nosotros como profesores, ese momento en el que se detecta una falta de honestidad, yo les digo, al menos para mí, es súper, súper difícil. Yo de verdad desearía, cuando vienen los certámenes, yo rezo por no encontrar nada, y no es que uno lo busque, es que sencillamente, recuerden que los certámenes se pasan por una aplicación donde se detectan esas copias, además que como ojo de profesores muchas veces, que también son muy, muy perceptibles, y uno se da cuenta. Pero yo de verdad que yo quisiera no llegar a ese momento, porque para mí es muy difícil ese momento, sumamente difícil. ¿Ya? Entonces, lleguemos a la meta todo, no importa si llegamos en el primero, en el segundo, en el tercero, en el último lugar. El problema es llegar a ese 55. ¿Ya? 55, 54,9 ya están aprobados. ¿Ya? Vamos a llegar a ese 55 y listo. ¿Cómo llegamos? Vamos a llegar bien y honestamente, porque al final piensen que son ustedes los que se están dañando. Son ustedes los que no están siendo sinceros con ustedes, no conmigo, no están siendo sinceros con ustedes en el momento de que incurren en algo como esto, ¿sí?
Entonces, ojalá no tengamos que volverlo a hablar durante el semestre, ¿sí? Yo estoy aquí para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten para no tener que llegar a ese momento, ¿sí? Hasta acá en cuanto a las evaluaciones. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Les voy a copiar en el chat el link, igual se los voy a dejar después más disponible, para acceder al formulario para crear los equipos de trabajo. Si hay algún estudiante que quiere trabajar solo, igual me pone su nombre y su correo. ¿Listo? Y trabaja de forma individual. Si hay estudiantes que quieren trabajar con otros estudiantes, pero no conocen y me dicen, profe, yo quiero que usted me agregue en cualquier equipo, pues yo le agrego los equipos. Pero lo que no quiero es que aquellos estudiantes que ya tienen sus equipos de estudio, yo romperle ese equipo, ¿ya? Si hay algún grupo de estudiantes que su equipo es de 4, ponen los 4 para que no se dividan y se queden 3 y uno disperso, ¿entiendes? Es para que armen sus equipos de trabajo y esas pequeñas tareas que vamos a hacer evaluativas, formativas, como parte del paralelo, las puedan hacer juntos, o también cuando vayamos a trabajar en clase, sobre todo en esta primera parte de Excel, que trabajamos a veces en equipo, trabajarla y puedan incluso adelantar más y aprender. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Entonces, ya, ¿a cuál link? ¿Al del formulario? Sí, voy a revisar. Ya. Porfa, verifica ahora, porque parece que tenía únicamente para los estudiantes de la Santa María. Entonces, si no entraban con un correo de la Santa María, no podían acceder. Ya es posible que ahora puedan. Entonces, les voy a compartir, les voy a enseñar en aula. Acá tenemos el aula. Ya en la primera ya sabemos, aquí tenemos el link que va a ser el mismo siempre para todas las clases. Y acá, este link de acá es para acceder a las clases grabadas, ¿sí? Yo aquí les voy a ir poniendo la clase y el link, el tema más o menos de forma general, cuál fue el tema que vimos en la clase y dónde es que van a encontrar los archivos de esa clase. Acá les puse el link del canal de YouTube, donde están, y acá en ese link van a encontrar los ejercicios del semestre pasado. Igual yo les voy a poner ejercicios que ya están grabados, para que no se pierdan quizás a la hora de buscar, yo les voy a poner cuando sea el caso, vayan a dar video también para que puedan verlo como repaso. Y acá en este link es la lista de reproducción del curso también, como que van a encontrar todos los videos que vayamos a ir subiendo, además de tenerlos de forma individual, se los voy a ir poniendo. Y por cada una de las unidades hay una carpeta. Estos son los videos que van a ver esta semana. Se les van a habilitar hoy y van a estar disponibles hasta el miércoles en el horario 5-6. Se va a cerrar en este mismo bloque que se va a cerrar los formularios, están acá. Ya están habilitados, deben ver este. Y acá, fíjense que donde dice actividades, dice documentación paralelo 102. Y acá yo les voy a ir poniendo por semana los documentos. Entonces, como ustedes ven, dice semana 1 y dice clase 1, datos del censo. Y ese documento vamos a descargarlo y vamos a trabajar algo en la clase de hoy, ¿sí? Ese es el que vamos a trabajar en la clase de hoy, por favor. Descárguenlo y vamos a trabajar. Yo siempre les voy a subir ahí, generalmente, si vamos a trabajar con algún Excel, se los voy a subir antes de la clase para que puedan descargarlos y trabajar. Y al terminar la clase, yo se los voy a subir con las soluciones que hagamos en las clases, ¿sí? Para que tengan el Excel con normal y el Excel con las soluciones, ¿sí? Y entonces siempre yo les voy a ir creando las carpetas según las unidades, yo les voy a ir creando siempre en actividades, les voy a ir creando esa carpetica para que ustedes tengan noción.
nosotros el grupo, el equipo, ¿cómo se llama? El curso está estructurado en UVAs, UVA, Unidad Virtual de Aprendizaje. Son 5, la primera es de Excel, la segunda es de Trinket, la tercera es de, cuando empezamos con las macros y sus rutinas, la cuarta es de funciones y la quinta es de los formularios, ¿sí? Que nosotros vamos a llegar a hacer esos formularios y poder hacer aplicaciones en Excel. Entonces, hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Chiquillos, lo que están escribiendo en el chat que se busca grupo, bueno, si no logran hacer el grupo aquí, igual me lo escriben en el formulario y me dicen ahí, profe, me ponen algún grupo. Y yo ahí después les pongo en un grupo, ¿sí? Entonces, muchachas, muchachos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ya, entonces, vamos a compartir. Si hay algo que ustedes no me entiendan, que hable rápido, que diga algo que no sé, que no sea en chileno, ustedes no me entienden, por favor, ustedes con la mayor confianza del mundo me dicen, profe, yo no entiendo. ¿Ya? Para todo a tiempo tiene solución. Cualquier duda, ustedes me paran y me dicen, profe, no entiendo. Disculpe que sea reiterativa en que les diga que siempre me pregunten, porque es que yo sé que después a veces no preguntan y después se quedan con dudas y no puede ser, ¿ya? Aquí no podemos tener vergüenza de decir, ¿ya? Nosotros estamos aquí para aprender, tanto ustedes como yo. Entonces, con esto de todo, digamos que la organización del curso, de las reglas del curso, de cómo vamos a trabajar. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Pues entonces, vamos. ¿Están viendo mi Excel? ¿O qué están viendo? Sí, sí se ve. Es que estoy trabajando hoy con 2 monitores. Hace mucho que no trabajaba con 2 monitores y ando como todavía medio adaptándome. Entonces, vamos a comenzar. Acá tenemos una hoja con datos. Este es un Excel, ya sabemos abrir, saber un Excel. Tenemos aquí el Excel. El Excel que nos va a hacer es una hoja de cálculo, como su nombre lo dice, una hoja de cálculo que nos va a facilitar, en muchísimos casos nos va a facilitar la vida con operaciones que nosotros vamos a hacer y que no vamos a tener que hacerlas, digamos que de forma manual, sino que vamos a ir, el Excel nos va a facilitar automatizar esas funciones. Entonces, aquí tenemos nuestro Excel. El Excel, ¿cómo se estructura? Un libro de Excel es esto que tenemos acá, un libro de Excel. El libro de Excel tiene varias hojas, son estas hojas que tenemos acá. Si queremos crear una hoja, miren, vamos a este símbolo positivo que tenemos acá, que me está diciendo más, y nosotros creamos una nueva hoja. Sobre esa hoja le damos clic derecho y le podemos, por ejemplo, cambiar el nombre, y le ponemos el nombre que nosotros queremos. Y esto es una hoja. Esto que tenemos marcado acá es una celda. Y esta celda, para nombrar esa celda, esto es importante porque después en programación nos va a ser muy útil, además ahora también, la celda, ¿cómo es que se nombra? Se va a nombrar con la columna y la fila en la que representa. Entonces, esa intersección de esa letra con ese número es la celda. En este caso, es la A2, que es lo que nos está saliendo en este cuadro de texto que nosotros estamos viendo por acá. A2 es la celda que nosotros teníamos señalada. Si nosotros queremos cambiarle el nombre a esa celda, venimos acá y decimos celda 1. ¿No? Entonces, fíjense, yo marqué la primera, me dice A1, pero marco la segunda y me dice celda A1. Igual yo puedo, a un conjunto, a un rango de celdas, yo puedo ponerle un nombre también, le pongo un rango, ¿no? El nombre que yo quiera.
rango. Entonces, si yo selecciono acá rango, mire, me selecciona el rango que yo quiero. ¿Para qué es útil esto? Cuando nosotros estamos quizás, tenemos que seleccionar un mismo rango varias veces, nosotros le damos un nombre y ya con seleccionar ese rango, ya nos va a seleccionar el rango que nosotros queremos. Cuando estemos más adelante, son habilidades que vamos tomando. Cuando tenemos hojas de cálculo como esta, que miren la cantidad de, miren el scroll, miren el número que hay por acá, 48.931. Y miren mi scroll por dónde va todavía. Es decir, que este Excel tiene muchos números. Yo puedo seguir con el scroll para abajo, pero me voy a demorar mucho. ¿Cómo yo puedo llegar? ¿Saben ustedes cómo yo puedo llegar a la última celda con valores? De forma rápida, por decirlo así. ¿Alguien sabe cómo puedo llegar a la última celda? Rápido. Es con Control Tab, si no me equivoco, y hacia abajo. O Control Control Shift, Tab. no me acuerdo bien. Anda por ahí. Vamos a tocar el control, la mayúscula y la flechita de abajo. Ah, eso Control, era. mayúscula. Era una de y esas tres teclas. Control mayúscula y teclita de abajo. Ahora, si yo quiero ir para arriba, control mayúscula y la primera tecla. Entonces, si ven, yo no seleccioné nada, únicamente fui a la última. Fíjense que la última celda es la 404.496. Un número bastante elevado. Entonces, ¿para qué me sirve saber cuál es esa última? Porque ahora cuando yo vaya a hacer, cuando yo vaya a escribir las funciones, como que es mejor saberme ese número que ir y seleccionarlo, quizás como a veces hacemos con números pequeños. Entonces ya lo sabemos. Ahora yo quiero ir para arriba y voy para arriba. Esos son algunas de, esos se llaman en informática, se llaman teclas calientes. Igual que cuando ustedes dicen control E para seleccionar todos o cosas así, que se llaman teclas calientes. Ahora, si yo quiero seleccionar esta tabla completa, marco la primera y digo control E y me selecciona la tabla completa, la tabla escrita completamente, lo que está escrito. ¿Ya? Control, yo les digo las teclas porque cuando hablo con teclas ustedes no ven lo que yo hago. Entonces, si acaso les vuelvo y les repito, control E y me selecciona la tabla completa. En mi teclado, eso siempre les digo, mi teclado, yo tengo Windows 10, está en español, y tengo Office 365. Por tanto, Excel 365 es el que les da la universidad, que ustedes pueden instalar de forma gratuita, es el que yo les recomiendo que instalen, el que no lo tenga, y mi teclado está en inglés, ¿ya? Entonces, por eso a veces hay algunas teclas quizás calientes que yo les diga y cuando ustedes lleguen a su computador no les funciona. Por ejemplo, control E es para seleccionar cuando su sistema operativo está en español, pero cuando está en inglés, el sistema operativo es control A. Entonces, pero varían algunas cositas, pero no mucho, para que tengan eso presente. ¿Ya? Entonces, ya sabemos algunas cositas. Acá, en este Excel, acá arriba, tenemos las cosas que nosotros podemos hacer con Excel. ¿A qué me refiero de las cosas? ¿Qué es lo que nosotros queremos insertar aquí en el Excel? Lo estamos viendo, vamos a ver qué tenemos de acá interesante, los gráficos. Vamos a ver después cómo hacemos gráficos. Acá son más cosas de diseño, acá es formato de la página y llegamos acá a las fórmulas. ¿Y qué son las fórmulas? ¿Qué es una función? ¿Alguien me dice qué es una función? ¿Qué nos permiten hacer las funciones en Excel? La fórmula. Las fórmulas. ¿Y qué nos permiten a nosotros las fórmulas? Hacer cosas como no manuales. Como Ya, poner la fórmula y que te haga algo.
¿Cómo qué? ¿Qué me puede hacer una fórmula de las que recuerden? Sumar. Muy bien, Catalina, sumar, ¿qué más? Sacar promedio, creo. Muy bien, sacar promedio, ¿qué más? Sumar sí. Índice. Sumar, índice, sumar, sí. Muy bien, esas son algunas de las funciones que vamos a ver. Por ejemplo, las funciones nos van a permitir a nosotros calcular el promedio de la asignatura. Ya ese que tenemos que, si tenemos que ponderar por 25 el primer certamen, el segundo 33, el otro 42, eso nos va a permitir hacerlo, digamos, de forma más automatizada. Entonces las funciones van a ser, digamos, que estructuras que ya tiene el Excel preestablecida y que nos van a hacer, vamos a ver, nos van a hacer operaciones matemáticas. Hay operaciones matemáticas, estadísticas, trigonométricas, hay de muchos tipos. Vamos a centrarnos en las matemáticas. Nos van a hacer operaciones matemáticas que nosotros no sabemos cómo es que las hace, pero nosotros solo ponemos los números. Y en función de esos números, nos resuelve esa función. Y la fórmula, como tal, es cuando nosotros utilizamos en una misma celda, utilizamos más de una función, o utilizamos una función unida a un número, que ya vamos creando muchísimas más cosas. ¿Y cómo nosotros creamos una función? Hay varias formas de crear una función. ¿Qué es lo primero? Nosotros seleccionamos la celda donde nosotros queremos que aparezca esa función. Vamos a ver una vía. Una vía es yo decir aquí, yo pongo es igual, déjame poner el teclado. Yo digo es igual y yo puedo decir 8 por 9. Yo estoy haciendo ahí una fórmula y me va a estar dando en esa celda. Siempre escribiendo el signo de igual delante. Si yo escribo cualquier cosa adelante, me permite a mí ver qué es lo que yo hice, para que puedan visualizarla sin tener que ir a la celda. Ahora, yo quiero agregar una función. Yo puedo decir es igual, por ejemplo, y escribo, si yo escribo una S, me va a mostrar la lista de funciones que empieza con S. Yo quiero usar, por ejemplo, la suma, y la suma me está diciendo, porque aquí qué es lo importante, muchachas, muchachos, más allá de yo saberme todas las funciones, mi interés y mi objetivo es que ustedes aprendan a usar funciones. Porque yo, por ejemplo, no me sé todas las funciones de Excel. Es difícil saberse así todas las funciones de Excel, pero sé trabajar con funciones. ¿A qué me refiero? A que yo sé que si yo pongo aquí el nombre de la función y agrego un paréntesis, me va a decir cuáles son los parámetros que hay en esa función. Y me está diciendo, mira, número 1, es decir, que yo tengo que poner un 1, después tengo que poner un punto y coma, tengo que poner otro número, y así yo voy poniendo todos los números que yo quiera sumar. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con saber de qué hace la función. Ya yo sé que la función suma, me va a sumar y yo le voy a poner dentro los números, cierro paréntesis y me sumó. Vamos a poner por acá para que vean. Yo ahí lo escribí directamente. Ahora yo quiero, por ejemplo, yo quiero sumar el valor que hay en dos celdas. Vamos a sumar el valor que hay en estas dos celdas, como yo hago. Vamos a hacerlo ahora de otra forma. Ahora yo quiero insertar una función. Vengo acá donde dice insertar función. Es una forma diferente de hacerlo. Venimos acá. ¿Y qué tenemos acá? Nos dice las funciones que más recientemente hemos usado. O podemos venir por acá y escoger según estos grupos. Vamos a funciones matemáticas. Miren, aquí tenemos funciones matemáticas que les sirven a ustedes para, no solo para programación, sino después también para otras cosas que ustedes necesiten de la carrera. Vamos a buscar la suma. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar mis números. Miren, yo quiero seleccionar este número y quiero seleccionar este número. Y si quiero otro número más o poner un número directamente, yo pongo otro número. ¿Okay? Y aquí me devuelve la suma. Entonces, tenemos varias formas de nosotros agregar la función. O las agregamos directamente o vamos acá y agregamos esa función. ¿Alguna duda con respecto a las funciones? ¿Dudas? Entonces, nosotros, para usar las funciones, ¿qué pasa si ahora yo quiero esta función
y este ejemplo no es muy bueno, pero a veces yo quiero copiar las funciones, esa misma función yo quiero copiarla, ya sea para la derecha o quiero copiarla para abajo. Y hacer la menor cantidad, no tener que estar repitiendo la función. ¿Ya? Yo lo que quiero es, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Automatizar lo más que nosotros podamos en el Excel y hacer la menor cantidad de cosas posible. Entonces, imagínense que ustedes tienen una tabla inmensa, tienen que hacer muchos cálculos y entonces al final, no sé, tienen que hacer 20 cálculos, tienen que, en 20 celdas tienen que poner una función, pero son funciones que es la misma función, que lo que cambia son referencias a determinadas celdas. Entonces, imagínense que es más rápido. ¿Qué ustedes creen que sea más rápido? Copiar, hacer en cada celda la función o copiar. ¿Qué ustedes creen que sea más rápido? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es sumando al final esta con esta, esta con esta, esta con esta, y así vamos sumando. ¿Qué ustedes creen que sea más fácil? Yo decir, voy a copiar la función para abajo, o voy a ponerme aquí y voy a decir suma de este punto y coma este. Y acá voy a decir suma de este punto y coma este. Este punto y coma este. ¿Qué es más fácil? Copiar así para abajo como hice acá en F, o como estoy haciendo en G, de hacer en cada celda la función. ¿Qué ustedes opinan? Copiar. Copiar. Muy bien. Siempre es más rápido copiar. Pero en este caso nosotros, digamos que a la función no tuvimos que hacerle muchos cambios porque fue un ejemplo. Y en este caso, él nos fue cambiando. Fíjense qué es lo que está pasando. Fíjense cómo vamos acá. Acá tenemos F2 y F3, y acá tenemos F3 y F4, y aquí F5 y F6, F6 y F7, F7 y F8, el 8 y el 9 y el 10. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo copio para abajo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Ustedes ven aquí qué está pasando, miren. ¿Qué está pasando en esto que yo copié? Se va sumando los anteriores, muy bien, pero en la celda, en el número, en el nombre de la celda, ¿qué ustedes ven que está pasando? Va Fíjense, cambiando. ¿qué va cambiando específicamente? La referencia. O sea, el Pero, número. muy bien, está cambiando el número de la celda. ¿Y por qué cambia el número y no la letra? Porque sigue en la misma columna y no está fijo el número. Muy Entonces el bien, número siempre va a ir cambiando. muy bien, Ignacia. Entonces aquí tenemos que notar algo, muchachas, muchachos, y esto es muy, muy importante. Cuando nosotros copiamos hacia abajo, copiar, ¿cómo lo hacemos? Vuelvo y veo aquí, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono la celda, miren aquí debajito, déjame señalárselo, porque a veces no es muy perceptible, no es que no se lo puedo señalar. Bueno, sí, voy a señalar primero y después voy a marcar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si sale. Acá, quedó justo ahí arribita. Vamos a ver si puedo subirlo un poquito. O no logro. Bueno, creo que acá, ahí, más o menos ahí donde está marcado, cayó justo arriba. Ahí se ve como un puntico. Ese puntico, cuando yo pongo el mouse, fíjense que lo puedo poner en cualquier otro lado y no pasa. Cuando yo pongo el mouse, se me crea una crucecita y entonces ahí es que yo puedo copiar para abajo. Como dijo Ignacia, lo que me va cambiando es la referencia del número. A esto es a lo que nosotros llamamos referencia relativa. ¿Qué significa referencia relativa? ¿Qué significa esta referencia relativa? Que al copiar
para abajo, es decir, en la columna, se cambia automáticamente el número de la fila. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo la referencia relativa. Al copiar para abajo, se cambia automáticamente el número. ¿Y qué pasa? Miren acá, si yo voy a copiar, ahora vamos a ver, yo quiero copiar, vamos a decir que esta es la suma de este, punto y coma. ¿Ya? Y ahora yo quiero copiar hacia la derecha, ¿ya? Yo quiero copiar de forma horizontal. Fíjense, yo voy a copiar y vamos a ver qué pasa. Y aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué pasó acá? Cambian las columnas. Muy bien, entonces, acá estamos viendo una referencia relativa que copia de forma horizontal y significa entonces que al copiar horizontalmente, se cambian las letras y permanece la fila, es decir, el número. Y eso me lo da aquí la referencia relativa. Pero nosotros tenemos una referencia absoluta. ¿Y qué significa esa referencia absoluta? Es cuando yo no quiero que al copiar me cambie algo. Por ejemplo, yo ahora quiero, vamos a hacer acá una función, vamos a decir, vamos a multiplicar este valor, vamos a multiplicar este valor por este, ¿ya? Y yo lo que quiero es que siempre yo multiplique los siguientes valores, pero siempre por 72. Entonces, yo no quiero que ese 72 me cambie. Ese 72 está en F2. Por tanto, si yo no quiero que me cambie, yo lo voy a poner como absoluto. Como lo puse como absoluto, fijé tanto la columna como la fila. Ahora, cuando yo copie, el F3 me va a cambiar, pero no me va a cambiar el F2. Probemos. Ahora miren, yo voy a copiar para abajo. ¿Y qué miramos aquí? Miren cómo cambió el F del F3. Miren, F4, F5, F6, F7, F8, F9, pero el F2 nunca cambió. Por tanto, referencia absoluta fija la fila y la columna para que no cambien, nunca al momento de copiar, tanto en la horizontal como en la vertical. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Entonces tenemos, esto es muy importante, hay muchos errores en los certámenes, aunque ustedes no lo crean, hace bien a veces las funciones, pero no utilizan las referencias correctamente. Entonces, tenemos referencia mixta. ¿Qué significa la referencia mixta? Fíjense que acá no dejamos nada. Vamos a poner ejemplo C5, por ejemplo. Ejemplo C, decimos vamos a fijar la C y vamos a fijar el 5. ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos fijadas las dos y en la referencia mixta,
¿Cuál sería el ejemplo? Es mixta, fijamos la C o fijamos el 5. ¿Qué significa? Que si yo fijo, vamos a ver un ejemplo por acá, sabemos que en la vertical nos va a cambiar el número. Entonces, si nosotros no queremos que nos cambie el número, nosotros podemos únicamente fijar a quién. Fijamos, aquí yo voy a decir, miren, voy a cambiar por acá, y ahora yo voy a decir, F, yo quiero ahora que no me cambie el número. Vamos a mover, ponemos H2, H2 por, vamos a ponerlo por este valor que tenemos acá. Y vamos a ver. Aquí puse aquí a H2 por G9. Claro, en H2 no hay nada, es H4. Es H4. Entonces aquí estamos multiplicando. Si yo quiero, ahora, si yo copio para abajo, ¿qué va a pasar? Fíjense que ahora no es absoluto, pero tampoco cambió. ¿Por qué no cambió? Porque yo solo modifiqué, yo solo puse fijo el 4, ¿ya? Eso es una mixta. Ahora, fíjense que si yo esto mismo lo copio, para la derecha vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué me da 0? Porque ahora, como yo puse que el 4 permaneciera, el 4 iba a permanecer, pero sí se cambió el I. Miren, ahora me está marcando esta, pero también se cambió el H. ¿Ya? Este valor me está tomando este valor de acá. ¿Están viendo cómo me tiene marcadas aquí las celdas? ¿Están mirando las diferencias? Entonces, una referencia mixta fija únicamente la columna o la fila según sea la necesidad. Bueno, y aquí nos dice columna. Entonces, muchachas, muchachos, ¿alguna duda en relación a las referencias tanto mixta, relativa y absoluta? ¿Dudas? ¿Dudas? Hola, ¿están ahí? No, profe. No, profe, todo se entiende a la perfección. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este ejercicio con mayor tranquilidad, pueden ir viéndolo, pueden ir tratando de ver qué se les ocurre hacer aquí. ¿Ven? Son poquitos los cálculos y sencillos, es de cantidad, básicamente cantidad y promedio. ¿Cómo nosotros tenemos que, cómo diferenciamos nosotros cantidad de la suma? Cantidad es cuando nosotros en una base de datos, esto es una base de datos, en una tabla, indistintamente podemos llamarlo tabla o base de datos, cuando nosotros básicamente vamos a contar fila a fila. Es decir, no importa que aquí haya un 62, aquí un 52, yo voy a contar 1, 2, 3, 4. Es cuando nosotros contamos la cantidad de estudiantes que está hoy en la clase. ¿Cuántos cantidad de estudiantes que hay en la clase? La tenemos a ver. Y somos 19 conectados al Zoom. ¿Ya? Ahí estamos contando. Si yo les pregunto la suma de las edades, entonces ahí yo tendría que sumar los valores que hay en cada celda. ¿Ya? Contar, contamos filas. Miren cuál es la diferencia. Contar, contamos filas. Sumar, sumamos el valor que hay en cada celda o en la celda que nos digan. Por ejemplo, si aquí yo quiero usar un contar para saber la cantidad de cálculos que yo hice, ¿qué es lo que yo diría? Miren, es igual a contar. ¿Y qué le digo? Contar, puedo seleccionar directamente. Fíjense, contar.
Y aquí me está diciendo que hice 23 cálculos. Acá hice contar. Si yo digo sumar, ¿qué es lo que me está diciendo? Miren la diferencia. Yo digo sumar, y en la suma me va a sumar el valor total que hay aquí. Un número bastante grande. ¿Y qué es lo que hizo? Ir a cada una de estas celdas y tomar el valor. Y acá me contó la celda. Si yo digo promedio, entonces un promedio, recuerden que es la suma y la división entre esas cantidades. Entonces yo digo promedio, selecciono todo esto y va a ser, por supuesto, más chico que el de la suma. Fíjense, más pequeño que el de la suma. Entonces, yo sé que el promedio tiende a confundir menos, pero siempre hay dudas en cuanto al contar y el sumar. Y ahí es importante tener eso presente. Suma, recuerden, me suma los valores que hay en cada celda, y contar cuenta las filas. Y entonces ya después veremos cómo es el contar. Sí, al final, si yo, es lo que yo hice aquí, un contar, cada una de las filas. Entonces, si yo voy a usar un contar sí, no sé, contar sí le da C a menos de 35, yo voy a ir fila a fila y digo, ¿qué valor hay aquí? 62, no lo cuento. Aquí 52, no lo cuento. Aquí 26, lo cuento. Entonces, mi contador iría en 1, y así, este no lo cuento, este no lo cuento, no lo cuento, no lo cuento, este lo cuento, mi contador aumentador. Y así sucesivamente va contando. Eso es lo que está haciendo un contar sí. Va a contar según condiciones. Pero siempre lo que hace es contarme las filas, a diferencia del sumar, que me suma el valor que se encuentre en la celda. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Entonces, esta primera clase fue así como que a conocernos y ver estos temas relacionados con la referencia, ¿sí? Entonces, es importante, lo estamos viendo en la primera clase, lo vamos a usar posiblemente hasta el final del semestre. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan con la referencia, me dicen, ¿sí? Y en la clase que viene vamos a hacer entre ustedes y yo. Recuerden, traten de, por favor, del formulario que les puse para los equipos, rellenarlo, y así vamos a ver si ya trabajamos en equipos. En la próxima clase yo creo los equipos ya, y vengo con ellos, y es más fácil en la clase ya armar los equipos. Con un clic ya cada uno va para un equipo y podemos trabajar, y vamos a hacer ese ejercicio y algún otro, porque ese es bastante corto, quizás hagamos 2 ejercicios, pero así de funciones más, digamos que las primeras funciones, y relacionado para ver, utilizar las referencias. Uno de esos ejercicios van a ver que en una misma función vamos a usar 3 tipos de referencia, ¿ya? Y eso es lo importante, porque a veces en los certámenes les dicen, usen referencia, traten de hacerlo lo más automático posible. En algún momento vamos a hacer el primer certamen del semestre pasado, donde había que les decía, usen referencia, hagan de la forma más automática posible, y aunque muchos estudiantes hicieron la fórmula, a veces perdían algún que otro punto porque no tenían en cuenta la parte de las referencias. Entonces igual al copiar tenían que modificar, y el lío es que cuando uses referencias tengas que modificar lo menos posible, ¿ya? Sino que únicamente con copiar, sea para abajo, para la derecha, para donde quiera, no tengan que cambiar los valores, y les va a ser muy, muy útil cuando ustedes necesiten el Excel. Esta asignatura tiene, digamos que tiene la ventaja que les va a servir para cualquiera otras asignaturas de su carrera y después en su vida profesional. Entonces, mi objetivo es que sea lo más práctico para ustedes y que aprendan lo más posible. Entonces, nos vemos, muchachos, muchachos, el miércoles, ya con los grupos. Por favor, vuelvo y les repito, cualquier duda que ustedes tengan, me dicen, ¿sí? Me paran, aunque yo esté hablando, ustedes me paran y me preguntan, y nada, ojalá les haya sido grata la primera clase, y trataremos de ser lo más dinámico posible durante todo el semestre, ¿sí? Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, igualmente. Gracias. Chao. Chao. Chao.
Chao, Chao, profe. profe. que esté bien. Chao.